Good morning. Buenos días. Good to see you all. Los veo a todos. I was a little concerned because at 10:30 the room was only half full. Estaba un poquito preocupado porque a las 10:30 solo estaba llena la mitad del cuarto. We do start at 10:30, you know. Y sí comenzamos a las 10:30. Just saying. Solo quería recordarles. Just a second. Come on. Got some online viewers that. All right. Daniel, I need help. Just a second. Technical difficulties. Tenemos unas dificultades técnicas. Personal help. All right, everybody enjoying summer? ¿Estamos disfrutando el verano? Isn't the weather great? ¿Está bien el clima? Now that it finally got here and we're enjoying some 90-degree weather and stuff, so that's Y- awesome. Ahora que finalmente llegó, podemos disfrutar del clima de 90 grados. Vegetables are growing, Están creciendo las verduras. right? Amen, amen. All right. Well, let's pray. Bueno, oremos. Father God, we just come to you because we need to hear from you this morning. Padre Dios, venimos ante ti porque necesitamos escuchar de ti esta mañana. So would you just send Holy Spirit to use me? Por favor, Señor, manda al Espíritu Santo para usarme. And as we delve into your word, Mientras nos metemos a tu palabra, would you instruct us? por favor, instrúyenos. Reveal to us where we might not think the way you want us to think. Revela a nosotros qué quizá estamos haciendo que no deberíamos de hacer. And how we can come into greater unity with you in your thinking Ayúdanos a entrar y estar más unidos contigo y con tu pensamiento and carry that over to our lives on a day-to-day basis. y cómo aplicar eso en nuestras vidas diarias. I pray in Jesus' name. Yo oro en el nombre de Jesús. All right. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. Those of you who've been around a while know that this is one of my favorite verses, A ustedes que me han conocido por cierto tiempo saben que es uno de mis versículos favoritos and I use it regularly y lo uso a menudo because there's a very important idea here that is critical to our lives as Christians. porque hay una idea muy importante que es crítica para nuestras vidas como cristianos. So let's read that together. Así es de que leámoslo juntos. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. This is your true and proper worship. No se amolden al mundo actual. Do not conform to the pattern of this world, No se amolden al mundo actual, but be transformed by the renewing of your mind. sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Then you will be able to test and approve what God's will is, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, His good, pleasing, and perfect will. buena, agradable y perfecta. Now, this text, as I said, is a very important text, Y este texto, como les mencioné, es muy importante and I recommend you reading it regularly, y recomiendo que lo repasen regularmente, if not committing it to memory, sino a memorizarlo, at least in its principles. por lo menos sus principios. Then the phrase that I want to focus on Y la frase en la que me quiero enfocar this morning, am I not esta mañana Not very loud. Okay. Is that better? All right. Is verse 2. está en el versículo 2. Do not conform to the pattern of this world, No se amolden al mundo actual, but be transformed by the renewing of your mind. sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Now, the phrase there, do not conform, Y ahora esa frase, no se amolden, is actually a command to stop being conformed. es un mandamiento que paremos de estar moldeándonos. So Paul is writing to relatively new Christians, Así es de que Pablo les está hablando a cristianos más nuevos
And he's writing from a perspective that, listen, you have lived in the world. Y está hablando de un punto de vista, entiendo que han vivido en el mundo. Everything that you think, and because of the way you grew up and all that kind of stuff, Todo lo que piensan, lo que saben debido a cómo crecieron, is based on being in the world. está basado al vivir en el mundo. And you need to realize that your whole worldview, Y necesitan darse cuenta que su perspectiva entera, your whole approach to life, la manera en la que ustedes tratan la vida, the way you see things, la manera en que ven las cosas, why you think things work the way they work, por qué piensan que las cosas trabajan de cierta manera and where you fit into the grand scheme of things, y dónde están ustedes en el lugar de todo este mundo, is probably greatly influenced by your history, your past, your surroundings. probablemente ha sido influenciada en gran parte por su historia, su alrededor. And so now as a Christian, Así es de que ahora, al ser cristiano, you need to renew your mind necesitas renovar tu mente so that you don't think like a worldly person anymore. para que ya no estés pensando como una persona que vive en el mundo. That people of the world think very different from Christians. Queriendo decir que la gente en el mundo piensa muy diferente que como deben de pensar los cristianos And vice versa. y viceversa. Now, how many of you know that? ¿Y cuántos de ustedes saben eso? How many of you know that as a Christian, you should think very differently than a worldly person? ¿Cuántos de ustedes saben que como cristiano debes de pensar de una manera totalmente diferente que una persona del mundo? This is very, very important Esto es extremadamente importante because the world puts a lot of pressure on us to conform to it, porque el mundo nos pone mucha presión para moldearnos a él, to think like everybody else thinks, para pensar como el resto del mundo, to conform to their ideas about everything. para amoldearnos a sus ideas de todo: Politics, política, money, dinero, sex, sexo, marriage, matrimonio, every issue. toda cosa. But God has a perspective on all those things. Pero Dios tiene un punto de vista sobre todas esas cosas. And it's our job as Christians to get God's perspective Y nuestro trabajo como cristianos es buscar la perspectiva de Dios and to adjust our thinking to that. y ajustar nuestro pensamiento a su perspectiva. That is a great part of what it means to be a Christian. Esa es una gran parte de lo que significa ser un cristiano. Is we no longer think the way we want to think or the way the world wants to think. Que ya no pensamos de la manera que nosotros queremos pensar o que el mundo quiere que pensemos. But we think that because we have recognized Jesus as Lord of Lords, Pero pensamos que por el hecho de que hemos reconocido a Jesucristo como Señor de señores, that what he has to say on everything que todo lo que Él tiene que decir sobre todo matters, importa and that that's the way we should think. y que de esa manera debemos pensar. Which is why when he gave us the Great Commission or gave the apostles the Great Commission, Por lo cual, cuando Él nos dio o les dio a los apóstoles la gran comisión, he told them to not only go out into the world and evangelize, no solamente les dijo que fueran al mundo a evangelizar, but to what? pero ¿qué? Anybody? Instruct, yes. Instruirlos. Now, to make disciples, Y para ser discípulos, but then he defined what making disciples meant, y después también definió lo que significaba hacer discípulos, teaching them to observe or practice everything I have taught you. enseñarlos a practicar o poner en efecto todo lo que les he enseñado. So the Great Commission isn't just evangelism. Así es de que la gran comisión no solamente es el evangelio, It's actually converting people to a whole new way of thinking. es convertir a la gente a una manera de pensar completamente diferente. Thinking according to the way Jesus thinks. Pensar de la manera en la que piensa Jesucristo. And so if that is not a part of your picture of Christianity, Así es de que si eso no es parte de tu visión de la cristiandad, I invite you to adjust your thinking of Christianity. los enseño a que reconsideren su pensamiento sobre la cristiandad. Because Christianity is not just accepting a ticket to heaven Porque la cristiandad no solamente es, wow, me gané un boleto al cielo and then living the life the way you want to live until you get there. y después vivir la vida como se te dé la gana hasta que llegues allá. Christianity is accepting that gift of
grace by Jesus Christ, his sacrifice for us. La cristiandad es aceptar ese regalo de gracia que nos dio Jesucristo para ser salvados. And then spending the rest of our lives adjusting our lives to what he teaches us to do. Y después pasar el resto de nuestras vidas ajustándonos para practicar lo que Él nos enseña a hacer. And then living for him, Y después vivir por Él. which we're not perfect in, Que nunca vamos a ser perfectos. and that's okay. Y eso está bien. It's a process of a lifetime. Es un proceso que dura toda la vida. But one of the foundations is that mentality that says, I will adjust my thinking to Jesus Christ. Pero una de las cosas es que ese pensamiento, yo voy a actualizar mi mente para pensar como Jesucristo. And when we hold out for our opinion about things, Y cuando nosotros rechazamos nuestra opinión de ciertas cosas, and we say things like, well, I know that's what Jesus says, but, cuando nosotros nos aferramos a nuestra opinión de las cosas y decimos, bueno, Jesucristo piensa esto, pero in that moment, we are not being a disciple. en ese momento no estamos siendo discípulos. In that moment, we are still in the flesh and still rebelling against God. En ese momento aún estamos viviendo en la carne y rebelándonos contra Dios. So today, Así es de que hoy I want to address a particular way of thinking quiero hablar sobre una manera de pensar en particular that I find in the world que yo encuentro en el mundo and often in the church. y muchas veces en la iglesia. I get this all the time on TikTok, on my lives, Siempre recibo estos comentarios en TikTok cuando estoy en vivo, but I hear it from the church members from time to time. pero también lo escucho de los miembros de la iglesia de vez en cuando. Let me run it by you. Déjenme se los presento. Have you ever heard anybody say, well, everything happens for a reason? ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, todo pasa por alguna razón? Okay, Bueno, what does that actually mean? pero verdaderamente, ¿qué significa eso? Think about that for a second. Pensemos en eso un momento. Everything happens for a reason. Todo pasa por alguna razón. Do you agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? Well, it probably depends on what you mean by it. Bueno, probablemente depende de qué significas con eso. Because I totally agree with that. Porque yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, But not the way most people use it. pero no de la manera en que la mayoría de la gente lo usa. Now, I don't know about you, Yo no sé ustedes, but when I hear people say everything happens for a reason, pero cuando yo escucho a alguien decir todo pasa por alguna razón, it's kind of just a big shrug, es como, darse por vencido. right? ¿Sí? Like, I don't really know what's going on, Yo no sé qué está pasando, but maybe there's some divine force, or not even divine, but maybe there's just the force out there that's doing things. I can't ever understand it, so, oh well. pero quizá hay algún poder divino, o ni siquiera divino, alguna fuerza que hace que sucedan las cosas y yo digo, lo que sea. Anybody familiar with that? Anybody running into that? ¿Alguien ha sido enfrentado a ese tipo de pensamiento? I find this very pervasive in culture. Y yo esto lo encuentro que está muy metido en la cultura. And I think there's a big problem with it. Y creo que hay un gran problema con eso. This is what I want to address today, Y esto es en lo que me quiero enfocar hoy. because that is not a biblical worldview. Porque ese no es un punto de vista bíblico. Now, let me just back up a step and say that we're not always going to understand what's going on. Y ahora déjenme regreso tantito y aclarar que no siempre vamos a saber lo que está aconteciendo. And so to confess that we don't understand and that God must have a reason is an appropriate response. Así es de que confesar que no sabes lo que está aconteciendo y que Dios tiene una razón para algo es una buena manera de pensar. Because clearly things happen in life that we don't understand. Porque claramente hay muchas cosas que ocurren en la vida que nosotros no entendemos. Events happen. Eventos, People die. gente muere, Bad things happen. cosas malas ocurren. We go through trials and things in life, and we, in the middle of it, often don't understand what's going on. Pasamos pruebas y cosas en la vida y en medio de eso no sabemos qué está ocurriendo. In 2003, we lost our business, En el 2003 perdimos nuestro negocio. declared bankruptcy, Tuvimos que declarar bancarrota. and so, of course, the responsible thing to do was just to go get a job. Así es de que, por supuesto, la cosa responsable era ir a agarrar un trabajo. And for 9 months, I looked for a job and never got even an offer.
Y por 9 meses estuve buscando trabajo y por 9 meses ni siquiera recibí una oferta. And I consider myself to be a fairly intelligent and employable guy. Y me considero yo ser suficientemente inteligente y deseado ser empleado. Shirley's shaking her head. Shirley está diciendo que no. She's wondering how I got this job. Ay, ¿cómo agarré este trabajo? But for 9 months, I just, wondered what is going on. Pero por 9 meses me preguntaba qué está ocurriendo. It didn't make any sense to me. God knew that we needed a job and needed money, so why didn't he give me that job? Y no tenía sentido para mí. Dios sabía que necesitábamos dinero, yo necesitaba trabajo, así es de que ¿por qué no me estaba dando trabajo? Well, years later, I saw why. Años después es que me di cuenta por qué. You see, it wasn't just happening out of randomness, No fue que estaba pasando nomás al azar, because I had been praying porque yo había estado orando, for God's leading and guiding in my life. porque Dios me guiara y me instruyera en la vida. And I realized many years later Y me di cuenta muchos años después that God was trying to accomplish 2 things in my life. que Dios estaba tratando de lograr 2 cosas en mi vida. How many of you know sometimes you can only see things in the rearview mirror, ¿Cuántos de ustedes saben que solamente se puede ver las cosas ya viendo al pasado? right? Which is why we need to have this confidence in God. Por lo cual necesitamos tener esta confianza en Dios. I realized that he, first of all, was trying to teach me about rest and trust. Primero que nada, me di cuenta que Él estaba tratando de enseñarme sobre el descanso y la confianza, That in the middle of that tension and that fear and anxiety, que en medio de esa tensión y ese temor y ansiedad, could I trust him and his offer or promise to take care of us? ¿podía yo confiar en su promesa de que Él se encargaría de nosotros? Or did I have a deeper belief inside of me that, no, yes, but it's really up to me? ¿O estaba confiando aún más profundamente de que, oh, sí, eso suena bien, pero la verdad depende de mí? So God was really trying to teach me that lesson again. Así es de que nuevamente Dios estaba tratando de enseñarme esa lección. The second thing that he was doing in our lives Y la segunda cosa que Él estaba haciendo en nuestras vidas was preparing us to move to Yakima. era prepararnos para movernos a Yakima. We had no clue that that's what he was doing. No teníamos ni idea que Él estaba haciendo eso. Even though we had wanted to move out of LA for years, Aunque queríamos salirnos de Los Ángeles por años, it didn't even occur to me until that summer ni siquiera se me ocurrió hasta ese verano that this was our opportunity to move out of the city. que esa era nuestra oportunidad de mudarnos de la ciudad. And so in retrospect, it was a really good thing that was going on. Así es de que viendo atrás era una cosa increíble que estaba pasando. Because had I gotten a job, Porque si hubiera conseguido empleo, I might still be down there working away. quizá aún siguiera ahí trabajando. So I did not understand what was going on. Así es de que no entendía yo lo que estaba ocurriendo. But that didn't mean that God was absent Pero eso no significa que estaba ausente Dios. or out of the picture. Y ahora otra imagen. That I was not subject to a random, whatever out there. En ese tiempo yo no estaba siendo controlado por alguna fuerza sin conocer. So again, I hope you can see that this is really an important issue. Así es de que espero que puedan ver que esta es una cosa importante. Because as we see this issue is the lens through which we will see everything that happens to us in life. Porque dependiendo de qué punto de vista nosotros vemos este tema, es el mismo punto de vista en el que vemos todas las cosas en la vida. So we're going to dive a little deeper. You ready? Así es de que vamos más profundamente. ¿Listos? Okay, Genesis 1:1. Génesis 1:1. Does anybody know what that says? ¿Alguien sabe lo que dice? In the beginning, En el principio, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. That is a very, very important verse. Ese es un versículo muy, muy importante. Not just because it speaks of creation as opposed to evolution. No solamente porque habla sobre la creación en vez de la evolución, Why might else that be an important verse? pero ¿por qué sería este versículo tan importante? Anybody? There was God. Primero estaba Dios. You see, the Bible presents God as the great causal agent. La Biblia presenta a Dios como esa gran causa de todo. Let me put that in English. Y déjenme lo traduzco en inglés. That God is the one who is responsible for everything. Dios es el responsable de todo. Without God, there is nothing.
Sin Dios no hay nada. Jesus said that later himself. He says, without me, you can do nothing. Jesucristo aún dijo eso también después cuando dijo, sin mí no pueden lograr nada. You see, the biblical worldview is that there is someone behind it all. Y el punto de vista bíblico es de que hay alguien detrás de todo. So, and our whole life should be living in reference to that someone. Así es de que nuestras vidas enteras deben de ser vividas enfocándonos en eso. That's the biblical world, Ese es el punto de vista bíblico. that there is a God Que hay un Dios who created us. quien nos creó. There's a God who sits enthroned above the heavens, Hay un Dios que se sienta en el trono en el cielo, watches over the earth quien observa la tierra and the affairs of men, y todas las cosas del hombre both in the grand scale a lo largo, and in each one of us in our daily lives. y también se enfoca individualmente en cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias. God himself declares this about himself in Isaiah 46, 9 and 10. Dios mismo declara esto sobre sí mismo en Isaías 46, 9 al 10. Remember the former things, those of long ago. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. I am God and there is no other. Yo soy Dios y no hay ningún otro. I am God and there is none like me. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. I make known the end from the beginning, Yo anuncio el fin desde el principio, from ancient times what is still to come. desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Pretty clear. Claro. And there's hundreds of other texts that say the same thing. Y hay muchos textos más que dicen la cosa exacta. That God sits enthroned above the earth Que Dios está sentado en un trono sobre la tierra and that he has a master plan that he is working out. y que Él tiene un gran plan en el que Él está trabajando. Now, we need to kind of come to grips with the issue of, well, where do I fit in? Y ahora tenemos que tratar de entender a dónde yo quepo en eso. So if God is all powerful Así es de que si Dios es todopoderoso and he's sitting up there like controlling it all, y Él está arriba sentado controlando todo, then isn't it back to, well, everything happens for a reason. I don't know, but he does, and so whatever. así es de que acaso entonces no es cierto eso de que, todo pasa por alguna razón, así es de que, ¿para qué yo me esmero? This is a little bit tricky. Y esto es un poco difícil. This is this whole debate we call the issue of free will. Y este es este debate entero que tenemos sobre la voluntad propia. And somehow in all of this, Y de alguna manera en todo esto, and we're not going to resolve all the theological issues around free will today, y ahorita no nos vamos a enfocar en todos los discursos teológicos sobre la voluntad propia, I'll spare you that. no los voy a castigar escuchando todo esto. Rob's grateful, Rob está agradecido por esto, as I'm sure many others are. al igual que estoy seguro los demás. But we want to touch on it enough to be able to take home something that we can be grounded on. Pero queremos repasarlos lo suficiente para llevar algo sólido que podamos poner en práctica. Because again, this is a very, very important issue. Porque nuevamente este es un tema demasiado importante. And believe it or not, you deal with this issue every day of your life. Y créalo o no, tú estás lidiando con este tema cada día de tu vida. Day of your life happen that you have to respond to. Porque cada día en tu vida ocurren cosas a las cuales tú tienes que responder. And how you respond determines your life. Y la manera en que tú respondes determina tu vida. And how you think determines how you respond. Y como piensas determina cómo respondes. And so making sure you think well about this issue will make sure that you act well about it. Así es de que el asegurarte de que tú pienses de la manera correcta asegura que tú actúes de la manera correcta. And so does God cause everything? Así es de que ¿causa Dios todo? No. No. The Bible has also a different perspective in regards to men or mankind and our responsibility for the life that we live. La Biblia tiene otra perspectiva sobre el hombre o la humanidad y las vidas que llevamos. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, Paul gives us a picture, Pablo nos da una imagen the grand scale of things. de la gran escala de todo esto. Verse 12, Versículo 12,
We read these sober words. Leemos estas palabras. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. in this way death came to all people because all sinned. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Again, Paul uses some heavy language, and this might not be the easiest verse to, dissect and understand. Nuevamente Pablo usa palabras duras y quizá no es el versículo más fácil de digerir, But there's an important principle here pero hay un principio importante that's aquí critical that we understand. que es importante que entendamos. That despite the fact that God sits enthroned above the heavens and actually, in an ultimate sense, controls everything, Que a pesar de que Dios sí está en ese trono sobre la tierra, reinando y controlando de una manera todo, we have a part to play. nosotros tenemos un papel que desarrollar. And we have a part to play, or man has contributed to what we have going on today. Y tenemos un papel que desarrollar y nosotros, hombre, la humanidad, tenemos impacto en lo que está ocurriendo hoy en día. And our part can be summarized in one word. Y nuestra parte puede ser resumida en una sola palabra. I've said it before already this morning. Did anybody guess what that word is? Y la he dicho una vez esta mañana, ¿alguien puede adivinar qué es? Teacher's pet right there. Choice. La opción, la elección. Every one of us has choices. Cada uno de nosotros hace ciertas decisiones. See, God decided in his wisdom Dios decidió en su sabiduría and sovereignty y sobre su soberanía to give us choice. el darnos opciones. And not only us every day, Y no solo a cada uno de nosotros diariamente, but most importantly, historically, back to Adam and Eve, pero más importante, históricamente les dio esa opción a Adán y a Eva, the choice to avoid the tree of the knowledge of good and evil esa opción de apartarse del árbol del conocimiento del bien y el mal and live solely in a trusting relationship with Heavenly Father. y vivir esa relación confiando plenamente en el Dios del cielo, Or to disobey and participate and partake of that tree of good and evil. o la opción de desobedecer, comer Eh. de ese árbol y lidiar con las consecuencias. And we all know what happened. Y todos sabemos lo que ocurrió. We all experience the results of what happened every day. Todos experimentamos el resultado de lo que ocurrió diariamente. The world is filled with the ramifications of that choice. El mundo está lleno de las ramificaciones de esa elección. And so Paul is trying to teach us here that God, while he is God, gave something to man, and that was free choice. Así es de que Pablo está tratando de enseñarnos aquí de que Dios, siendo Dios, les dio esa voluntad propia al hombre. And that choice brought death into the world, Y esa voluntad propia, esa elección, trajo la muerte al mundo. and sin, and through sin, depravity, and so many other problems. Y pecado, y por medio de ese pecado, depravidad y tantas cosas malas. And so when you're tempted or when you hear other people blaming God for everything, Así es de que cuando tú estás tentado o escuchas a otra gente echándole la culpa a Dios por todo, a biblical response would be, no, that wasn't God's fault, that was ours. una respuesta bíblica sería, no, esa no fue la elección de Dios, fue nuestra elección. Even things like disease, Incluso las cosas como la enfermedad, natural disasters, los desastres naturales, the good things and the bad things, las cosas buenas y las malas, most of that happens because of people's choices. la mayoría de todo eso ocurre por las decisiones de la gente. Because God gave us that choice, Porque Dios nos dio esa elección, but also because God put laws in place to govern the world and the universe. pero porque también Dios puso leyes alrededor del mundo para gobernar esas elecciones. Ironically, even science knows this basic law. Irónicamente, incluso la ciencia conoce esta ley básica. I say ironically because science is trying to push out God, or at least worldly science does. Irónicamente lo digo porque la ciencia o la ciencia del mundo continúa tratando de sacar a Dios del mundo, But most worldly scientists will tell you that there's a law of cause and effect.
Pero la mayoría de científicos en el mundo les pueden declarar que hay una ley de causa y If, efecto. if you do one thing, there's going to be a reaction or response to the thing you do. Si tú haces algo, va a haber una respuesta o reacción a lo que tú hiciste. Right? And so if you knock down that first domino in a setup of dominoes, the rest of them are all going to fall down. Así es de que si tú construiste algo con dominos y tumbas uno, el resto van a caer. So we use that analogy, that picture of connected events, right? Así es de que usamos esa imagen, esa analogía de eventos que están conectados. You set the dominoes in action. Pusiste en lugar los dominos. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that somebody pushed the first domino and then all the rest of them fell down. Significa que alguien empujó ese primer domino y el resto siguen cayendo. And I don't know if you've ever done this, but I like to go on YouTube from time to time and find a domino video where somebody set up this huge room full of dominoes and you press one and this whole thing happens all over the room. Y yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo de vez en cuando me gusta ir y buscar en YouTube estos videos de que alguien acomoda dominos por todo un cuarto y luego empujan uno y empieza todo a caerse. That happens because of a law. Eso ocurre por una ley. I mean, gravity's involved and so on and so forth. Sí, ok, pues más leyes también, la gravedad y todo eso, But there's the law of cause and effect. pero está la ley de causa y efecto. Now, another way of stating this law Y otra manera de decir esta ley is found in Galatians chapter 6, está encontrado en Gálatas capítulo 6, verses 7 to 10. versículos 7 a 10. This is called the law of sowing and reaping. Esta se llama la ley de la siembra y la cosecha. Let's read that. Leámosla. Do not be deceived. God cannot be mocked. No se engañen, de Dios nadie se burla. You're not going to fool God. No vas a engañar a Dios. A man reaps what he sows. Cada uno cosecha lo que siembra. Now, everybody want to say amen to that? Y se me está... Oh, maybe not quite. Like, oh. creo que no estamos queriendo decir los améns ahora. Right? Because we all wish that we could pull some things back, right? Like I planted that seed and oops, I wish I hadn't. Porque muchos de nosotros tenemos semillitas que hemos plantado que no queremos cosechar. Because what you sow, you will reap. Porque todo lo que cosechas todo lo que siembras vas a cosechar. Now, most of you know I've taken up gardening in a big way this year. Y creo que la mayoría de ustedes se han dado cuenta que he estado en mi jardín mucho más que este año que otros años. And so this law is like really like vivid for me in my life right now. Así es de que estoy viendo muy cercanamente esta ley en mi vida. I have wonderful green things growing on about quarter acre of property that has got me very excited. Tengo cosas verdes creciendo como en un cuarto de acre que están creciendo y me tiene muy emocionado. And of course, a few things that are growing that don't have me so excited, Y por supuesto algunas cosas que crecen también que no me emocionan tanto, called weeds. llamadas las hierbas. But, you know, gardening is a great illustration of this whole principle. Pero un jardín es una gran ilustración sobre esta situación. If I don't plant a seed that grows a vegetable I want, will I get the vegetable I want? Si yo no planto una semilla para que crezca las verduras que yo quiero, ¿va a crecer esa verdura? Not out of my garden. No de mi jardín. I'd have to go get the fruit of somebody else's garden. Tendría que ir al jardín de alguien más para cosechar esa verdura. So if I want zucchini, Así es de que si yo quiero zucchini, somebody somewhere in the world will have had to have planted a seed. alguien en algún lado en el mundo habrá tenido que haber plantado esa semilla. Does that make sense? ¿Me explico? I mean, yes, the zucchini could rot and then die and then seeds could grow by themselves. Yes, I understand that. Ok, sí, quizá alguna vez algún zucchini se puede caer en el suelo, se puede pudrir, empiezan a crecer las semillas y ahí puede crecer, etc. But a zucchini that I'm likely to eat would have been because somebody planted the seed. Pero un zucchini que yo quizá me vaya a comer, alguien tuvo que haber plantado la semilla. And so we're fine with this principle on the positive side. Así es de que con este principio a todos nos encanta cuando se trata de algo positivo. Where we struggle sometimes Donde nos da trabajo is on the negative side. es cuando es la cosa negativa. That the fruit of your planting Que la fruta de lo que plantaste is going to show up in your life. va a salir en tu vida. That what you sow, you will reap.
Lo que tú has plantado vas a cosechar. So if you make bad choices, Así es de que si tú haces malas decisiones, you will grow bad weeds vas a crecer esas hierbas malas in your life, en tu vida. right? Now, most of you nodding your head, you guys get this. Y sí, la mayoría de ustedes están diciendo, sí, entiendo esto. But I'm telling you that our world does not like this. Pero les digo, les recuerdo que nuestro mundo no le gusta esto. The world denies responsibility. El mundo niega esta responsabilidad. The world wants to say, I can do whatever I want, and if something bad happens, it's because of somebody else. El mundo quiere sentirse, oh, quiero hacer lo que yo quiera, pero si algo malo pasa, es la responsabilidad de alguien más. So that's why I say it's so important that we have this biblical worldview on this issue. Así es de que por eso me enfoco que tengamos este punto de vista bíblico en estas cosas. Because it affects not only our lives on a daily basis, Porque no solo afecta nuestras vidas en una manera diaria, but so much of what's going on in the world right now. pero también tanto de lo que está ocurriendo en el mundo ahora. And if we don't see this issue clearly, Y si no vemos este tema claramente, we're likely to get drawn into some beliefs and some ways of thinking that are clearly unbiblical. estamos en peligro de que se nos enrede y comencemos a creer cosas que no son bíblicas. I want to move on, but I just want to make sure that we understand this point. Y quiero seguir adelante, pero quiero asegurarme de que entendamos esto. The law of sowing and reaping is like the law of gravity. La ley de la siembra y la cosecha es al igual que la ley de la gravedad. It's a foundational reality to our world. Es una fundación básica para nuestro mundo. And all the politicians and all the people who want to campaign for whatever they want to campaign for Y todos los políticos o toda gente tratando de hacer campaña por cualquier cosa que quieran, can tell you anything they want to tell you. te pueden decir cualquier cosa que quieras oír, But this law still stands. pero esta ley aún está en pie. And even if you're able to somehow defer or even escape the immediate consequences of your decisions and actions, E incluso si tú puedes desviar o escaparte temporalmente de las consecuencias de tus acciones, there's an ultimate payday for everything, últimamente vas a ser juzgado por eso. right? Revelation 20 tells us this. Apocalipsis 20 nos dice esto. So Revelation 20 verses 12 and 13. Apocalipsis 20, 11 al 13. In verse 11, it tells us about the throne and the judgment being set up. En el versículo 11 nos dice sobre el trono y el juzgado que está siendo establecido. And the first part of 12 tells us that the dead and the great are standing before the throne and the books are opened. Y la primera parte del 12 nos dice que los muertos y grandes y pequeños están ante el trono. And then it says another book was opened, which is the book of life. Y luego dice que se abrió otro libro, el libro de la vida. And it says the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Well, I know it's not something that I've preached very often. Y yo sé que es algo que yo no he predicado muy a menudo. It used to be a much more common theme in preaching, Antes tenía como más temas comunes en predicar, but it's lost its popularity. pero ha perdido su popularidad. The fact that one day there is judgment, El hecho de que algún día todos vamos a ser juzgados, that one day we will all stand before God and have to reckon with our deeds, our actions, our choices. que algún día todos vamos a estar enfrente de Dios y vamos a tener que ser enfrentados por nuestras decisiones, nuestras obras, todo eso. And that will determine our eternal destiny. Y eso va a determinar nuestro destino eterno. Now, yes, of course, the blood of Christ can rescue us from the consequences of our actions, Y sí, por supuesto, la sangre de Cristo nos puede rescatar de las consecuencias de nuestras acciones. and that's important to understand, Y eso es importante entender. but somehow in the last few decades, we've gotten so grace-oriented Pero de alguna manera en las últimas décadas nos estamos enfocando de una manera equivocada en la gracia, meaning we've gotten so focused on the forgiveness and the love of God significando que estamos tan enfocados en el perdón y la gracia de Dios, which is absolutely,
so good and so important that we understand this. que es absolutamente, sí, verdadero y es importante que lo entendamos, But it doesn't take away this law of sowing and reaping. pero esa sangre no quita esa ley de la siembra y la cosecha. And so, yes, Jesus' blood will cleanse us from or I'll say it differently. Jesus' blood will cover the penalty of our sin. Así es de que sí, la sangre de Dios va a cubrir el costo de nuestro pecado And allow us to escape the consequence of hell. y darnos la oportunidad de escaparnos de la consecuencia de ese pecado, esa consecuencia siendo el infierno. But the reason Jesus had to die Pero la razón por la que Jesucristo tuvo que morir is because of this law. es por esta ley. Does that make sense? ¿Me explico? In other words, if there is no sowing and reaping, En otras palabras, si no hay siembra y cosecha, then there is no responsibility, no accountability. entonces no hay responsabilidad, no tenemos que dar cuentas. But because there's accountability, Pero por el hecho de que tenemos que dar cuentas, somebody had to pay the price to fix it, is what I'm saying. alguien tuvo que pagar ese precio para arreglar todo. And Jesus did that. Y Jesucristo hizo eso. And so for all who put their faith in Jesus and what he did, Así es de que para todos los que pusieron su fe en Jesucristo y lo que Él hizo, we will pass into heaven in eternity and not hell. sí, vamos a entrar al cielo en vez de al infierno para estar en la eternidad. Again, not a fun subject, De nuevo, este no es un tema que es popular, right? But I want to come back to how this impacts our daily living. pero quiero regresar a cómo esto impacta nuestras vidas diarias. Because in the sowing and the reaping, Porque en la siembra y en la cosecha there is a great need to understand what this means in our daily life. hay una gran necesidad de entender qué significa esto en nuestras vidas diarias. Okay, to say it plainly, Bueno, y decirlo claramente, the life that you live every day la vida que tú vives diariamente is because of your choice or somebody else's choices. es debido a tu decisión o la decisión de alguien más. One of the manifestations of the negative side of this thing Una de las manifestaciones del lado negativo de esto, I mean, a negative or worldly interpretation of this, o una cosa negativa o interpretación del mundo de esto, is that people become victims in their mind. es que la gente se victimiza ellos mismos en su mente. If I'm not responsible for my own choices, Si yo no soy responsable de mis propias elecciones and it's up to some nebulous, random God, or maybe not even God, just random, y todo ocurre por alguna razón divina o ni siquiera divina, algo cósmico que no se entiende, and I can't understand what's going on, y yo no puedo entender lo que está ocurriendo, so oh well, entonces, ay, no vale. if that's the mentality that you have, Si esa es la mentalidad que tú tienes, then bottom line is you see yourself as a victim. entonces el punto final es que tú te ves como víctima, That life happens to you, que la vida solo te está ocurriendo a ti and there's nothing you can do about it. y no hay nada que tú puedes hacer. And this is one of the things I want to confront. Y esta es una de las cosas a las que me quiero enfrentar, Because the Bible tells us that we are responsible. porque la Biblia nos dice que nosotros somos responsables. Not only is there the law of sowing and reaping, No solo hay la ley de la siembra y la cosecha, but there's actually more than that. pero hay mucho más que eso. That there is life in this law. Hay vida en esta ley. Like there's life in all of God's laws. Hay vida en todas las leyes de Dios. Because whether you realize it or not, Porque ya sea que te des cuenta o no, I mean, being a victim is a really sad and powerless place to be. el ser una víctima es un lugar muy triste y con falta de poder. I mean, we have all felt like victims at one time or another, right? Todos nos hemos sentido como víctimas en un tiempo u otro. And some things do happen to us that we are not directly responsible for. Y sí hay cosas que nos ocurren por las cuales no somos directamente responsables. And it can be really challenging to see how you are responsible for something. Y puede ser un gran reto ver si eres o no responsable por algo. But being a victim is a place of powerlessness.
Pero el ser una víctima, tú inmediatamente te deshaces de cualquier poder que tengas. and usually hopelessness. Y usualmente terminas sin esperanza. Like, I can do nothing about my life. Como, ay, yo no puedo hacer nada sobre mi vida. And that's not what the Bible teaches. Y eso no nos enseña la Biblia. The Bible teaches that we have authority and power to do things in our life La Biblia nos enseña que nosotros tenemos poder y autoridad para hacer cosas en nuestras vidas. because we are made in God's image. Porque fuimos creados en la imagen de Dios. And we, like Him, are also creators. Y al igual como Él, nosotros somos creadores. And we have the ability to create things in our life. Y tenemos la habilidad de crear cosas en nuestras vidas. Yes, I can build a greenhouse. Sí, puedo crear un lugar para crecer mis plantas. I can plant seeds in the ground and grow a garden. Puedo plantar las semillas y crecer un jardín. But I can also choose to do the difficult thing that's going to help me get from point A to point B Pero when I'm tam- stuck in my life. Pero también puedo hacer la cosa difícil que me va a ayudar de ir de punto A al punto B en vez de estar atorado en mi vida. And so embracing this law Así es de que el aferrarnos a esta ley, from a biblical point of view de un punto de vista bíblico, is actually to embrace hope es aferrarnos a la esperanza and empowerment. y ese poder. And let me give you a couple verses to go along with Y this. déjenme darles unos versículos que van con esto. So Paul doesn't, in Romans chapter 5, En Romanos 5, Pablo nos dice, doesn't leave us in that like negative place of Adam bringing death into the world. él no solo se habla sobre eso negativo de que Adán y Eva trajeron el pecado al mundo. No, he takes us to the place of what Jesus accomplished. Él nos lleva al lugar sobre lo que logró Jesucristo. And Jesus, like he did with his Father and the Holy Spirit in Genesis 1:1, Y Jesucristo, al igual que él hizo con su Padre y el Espíritu Santo en Génesis 1:1, came to transform things vino a transformar and cosas recreate them y recrearlas so that we can have a new and different life. para que podamos vivir una vida nueva y diferente. So Romans 5:17. Así es de que Romanos 5:17, For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reign in life through that one man, Jesus Christ? reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. What is it says we're going to do? ¿Qué está diciendo que vamos a hacer? Reign. Reinar. Does that sound like a position of powerlessness? ¿Eso suena como una posición sin poder? No, to reign and to rule, that's a position of power. El reinar y el gobernar es una posición de poder. How do we do that? ¿Y cómo logramos esto? Through our choices, A través de nuestras decisiones, through the things that we decide to do, a través de las cosas que decidimos hacer, the way we decide to respond to circumstances and De la man- situations in our life. de la manera que nosotros decidimos reaccionar y actuar de acuerdo a las circunstancias y cosas en nuestras vidas. So when we recognize that this is who God has created us to be, Así es de que cuando nosotros reconocemos que esto es quien nos creó Dios para que fuéramos and we embrace it y nos aferramos a esto as a worldview, como nuestra perspectiva de vivir, then we can approach things differently in life. entonces podemos acercarnos a las cosas en la vida de diferente manera. And later in Romans 8, Y después en Romanos 8, Paul gives us the famous verse that most of us know, Pablo nos da ese versículo famoso que la mayoría de nosotros no verse sabemos, 28, versículo 28, that we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman porque han sido llamados de acuerdo con su propósito. So the biblical worldview Así es de que el punto de vista bíblico understands that God is enthroned above the heavens, entiende que Dios está en ese trono sobre a la tierra, but it also understands that we have choice. pero también entiende que nosotros tenemos una elección. And even though we were predetermined by our forefather Adam to live in death and sin, Y aunque nosotros fuimos predestinados por nuestro progenitor Adán para vivir en el pecado, Jesus came to set us free and to give us freedom Jesucristo vino para darnos libertad y liberarnos to operate in a new power of choice para poder operar en un nuevo poder con nuevas decisiones and to rule and reign in this life y gobernar sobre esta vida in partnership with him. en un compañerismo con Él. So even though the law of sowing and reaping can be kind of a heavy burden of, oh man, I'm going to pay the cost of everything I do,
Así es de que aunque la ley de la siembra y la cosecha puede sonar algo duro porque voy a cosechar lo que he plantado, I would suggest that it also offers hope quiero ofrecerles que también nos ofrece la esperanza and a way of seeing life that frees you. y una manera de ver la vida que nos libera. And we can realize that we can actually be responsible for good things happening. Y podemos darnos cuenta de que nosotros podemos ser responsables por cosas buenísimas que pasen. You see, when we go back to our statement here, everything happens for a reason. Y cuando Question mark, regresamos exclamation. a ese punto de vista de todo pasa por alguna razón, We want to say yes, podemos decir sí, it does happen for a reason. sí pasa por alguna razón. But not from a shrugging of the shoulders, Pero no de una manera de que, ok, todo pasa por alguna razón, me doy por vencido. like, yeah, somebody somewhere knows the reason. Ah, sí, alguien en algún lado conoce la razón. No, but because we recognize the law of sowing and reaping and cause and effect, No, pero al reconocer la ley de la siembra y la cosecha de causa y efecto, and realize the gift that Jesus has given us nos damos cuenta y ponemos en práctica el regalo que Dios nos ha dado by setting us free from the consequences of Adam's decisions, al librarnos de las consecuencias de las decisiones de Adán both in eternity eternamente and now, y ahora, because Paul said we reign in life now. porque Pablo nos dijo que reinamos ahora en vida. So we can actually be the reason why things happen. Así es de que de esta manera nosotros podemos ser la razón por la cual cosas ocurren. And rather than being victims, Y en vez de jugar a la víctima, we can bring about great good, podemos traer cosas geniales. which is exactly what Jesus told us to do Que ese es exactamente lo que Jesucristo nos dijo que in, hiciéramos. in Matthew chapter 5, verses 14 to 16. En Mateo 15, capítulos 14, Mateo 5, versículos 14 y 15, And again, you'll recognize these. y van a reconocer esto. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Un pueblo construido en un cerro no puede ser escondido. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Y tampoco enciendes una vela y la pones debajo de una canasta, Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. sino que la pones en un estante para alumbrar toda la casa. In the same way, De la misma manera, let your light shine before others, deja que tu luz brille ante todos, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. para que puedan ver a la justicia, para que puedan ver tus buenas obras y alabar al Padre. See, you have been invited by God to partner with Him to create good in this world. Tú has sido invitado por Dios para ser su compañero y causar cosas buenas en este mundo. And when you partner with God to do good in this world, Y cuando tú te unes a Dios para hacer cosas buenas en este mundo, you will be the reason something's happening, tú vas a ser esa razón por la cual pasan las cosas. something good. Algo bueno. And in that, you can point people to God, the ultimate good. Y en eso tú puedes señalar a la gente hacia Dios la cosa más buena. So I want to encourage us to not give in to victimhood, Así es de que quiero animarnos a no jugar de la víctima, to not surrender our power a no deshacernos de nuestro poder, to this idea of fatalism that's going around in the world. a esta idea, este fatalismo que está invadiendo el mundo, That you don't have a choice, that you can't really affect the outcome of your life or the world. que tú no tienes una opción y no puedes influir las cosas en el mundo o en tu vida. We can all make a difference Todos podemos causar una diferencia and bring glory to God y traer la gloria a Dios and hope to somebody else. y la esperanza a alguien más. I want to close by sharing a story that I heard just a couple days ago. Y quiero concluir al compartir una historia que escuché hace unos días. It was pretty amazing. Fue increíble So this is from World War II, big surprise. y muy sorprendidos, ya sé que están, pero es de la Segunda Guerra Mundial. So toward the end of the war, when the Allies were bombing Germany, Y casi al final, cuando las fuerzas aliadas estaban echando bombas en Alemania, one of the B-17s was going in on a raid, uno de los aviones esos grandes estaba yendo a atacar and they were getting a lot of the flak from the anti-aircraft guns down below. y estaban siendo atacados demasiado con los armamentos en el piso. And the pilot, they got hit,
Y entonces fue herido el piloto. And the pilot and everybody else in the plane was bracing for the explosion Y el piloto y todos en el avión estaban preparándose para la explosión because the shell had gone into the gas tank. porque esa bala había entrado al tanque de gas. But miraculously, it didn't explode. Pero milagrosamente no explotó. And so they finished the raid Así es de que terminaron el ataque and returned to England. y regresaron a Inglaterra. Now let's just pause for a moment and put ourselves in the place of those pilots and crew. Y hay que tomar un momento y ponernos en el lugar de ese piloto y esos soldados. And so we could just shrug our shoulders and say, well, everything happens for a reason. Y quizá pudiéramos decir, bueno, todo pasa por alguna razón. Ooh, lucky break, Ay, qué suertudos estuvimos. right? Sí, That could be one perspective. ese puede ser un punto de vista. But that would not be seeing the whole picture. Pero eso no sería ver la imagen completa. So when they got back to England, Así es de que cuando ellos regresaron a Inglaterra, the pilot went to the ground crew and said, listen, I know there's a shell in that gas tank. I'd love to have it as a souvenir. el piloto fue a los ingenieros y dijo, hay una bala ahí en ese tanque de gas, quisiera traerlo como recuerdo. Well, to the pilot's amazement, Bueno, para la sorpresa del piloto, as to everybody else's too, al igual que la sorpresa de todos los demás, there was not just one shell in the gas tank. no solo había una bala en ese tanque, There were 11. había 11. So again, you could say, woo, right. Así Thank es. God for randomness. Así es de que nuevamente pudieran decir, well, gracias a Dios por esta coincidencia. And so they sent the shells to engineering to be evaluated, like why didn't they explode? Así es de que mandaron esas balas a ingeniería para que las analizaran por qué no explotaron. And when they got to engineering, they opened the shells, Y cuando llegaron a la ingeniería, abrieron esas cápsulas they found they were empty, y encontraron que estaban vacías, except one, excepto una, which had a note in it. que tenía una nota en ella. The note was written in Czechoslovakian. Y la nota estaba escrita, fue escrita en Checoslovaquia. So the Czechoslovakians, or the Czechs, Así es de que la gente en Checoslovaquia had been forced to work in the munitions factories of Germany. habían sido forzados a trabajar en las fábricas de armas de Alemania. And so they were making, munitions to bring down the Allies who were going to set them free. Así es de que ellos estaban construyendo esas balas, esas armas para derrotar a los que estaban tratando de liberarlos. All the note said Y lo único que decía la nota was, sorry, this was all we could do. era, lo siento, esto es lo único que podíamos hacer. So what was the reason? Así es de que, ¿cuál fue la razón? Was it fate? ¿Fue casualidad? Was it an accident? ¿Fue un accidente? No, it was because somebody did something. No, esto fue porque alguien hizo algo. So that crew lived Así es de que ese equipo sobrevivió, because a group of Czechoslovakians in a German munitions factory porque un grupo de ciudadanos de Checoslovaquia en una fábrica de armas risked their lives arriesgó sus vidas to not put the gunpowder and explosives in the shells para no poner esa dinamita, esos explosivos en las balas, so they could save a bomber crew. para que ellos pudieran salvar a algunos. Does everything happen for a reason? ¿Todo pasa por alguna razón? Yeah, because people take responsibility to do the right thing. Sí, todo pasa por alguna razón cuando la gente toma responsabilidad y hacer lo correcto. Because we realize that we're connected to something bigger, Porque nosotros nos damos cuenta que estamos conectados a un mundo más grande and we choose to sow the seeds that will reap a good harvest. y nosotros elegimos plantar esas semillas que van a dar buena cosecha. So again, I want to encourage you to, look at your life differently perhaps this week. Así es de que nuevamente los quiero animar a ver su vida de una manera diferente. Yes, you may have had some really bad things happen to you. Sí, quizá has tenido cosas muy malas que ocurren en tu vida. And truly there are bad things that happen that we are not personally responsible for. Y sí, verdaderamente hay cosas horribles que ocurren por las cuales no somos directamente responsables. I don't want to minimize that No quiero minimizar ese efecto, because many of us experience deep pain and sorrow because of those things. porque muchos de nosotros experimentamos mucho dolor y amargura por eso. But we are not victims.
pero no somos víctimas. Our God has set us free. Nuestro Dios nos ha liberado. Our God has given us an eternal destiny that should make us happy, Nuestro Dios nos ha dado un destino eterno que debe de alegrarnos. should enable us to face the difficulties of this life, Debe darnos el poder para enfrentarnos a las cosas difíciles de este mundo. and then take that God-given authority and power to rule and reign Y después tomar esa habilidad dada de Dios para gobernar y reinar. and go out and do good things Y salir a hacer cosas buenas to bring glory to our Father. para traer gloria a nuestro Dios. And if you have a situation that you're currently in Y si tú tienes una situación en la que estás ahorita that's difficult, que es difícil, I pray and ask that God will reveal to you a perspective that allows you to have hope. yo oro que Dios te revele y te dé ese punto de vista para que tú puedas actuar. And that you realize that you have the power to turn it around. Y que tú te des cuenta que tú tienes ese poder para cambiarla. That God will work with you, Que Dios va a trabajar contigo, as we read in Romans 8:28, al igual que leímos en Romanos 8, to bring good out of the circumstance that you're in. para sacar el bien de la circunstancia en la que te encuentras. Just like that 9 months of unemployment and difficulty that I went to. Al igual que esos 9 meses de desempleo y dificultades al que me enfrenté. I saw that God had a bigger purpose going on. Yo vi que Dios tenía un propósito mayor para mí. I missed it in the moment, En ese momento no me daba cuenta, but it's given me great encouragement to look back and see what God was doing. pero me anima demasiado a repasar esos tiempos y ver lo que Dios ha hecho. Does everything happen for a reason? ¿Todo pasa por alguna razón? Yeah, it does. Sí, lo es. And a lot of it depends on you and your choice. Y mucho de eso depende de ti. So let's give glory to God in our choices, Así es de que hay que darle la gloria a Dios en nuestras elecciones and let's be the reason why good things happen. y hay Amen? que hacer esa razón por la cual pasan las cosas. Let's stand and sing our closing.